Lo que está sucediendo en Huaycaipuro es responsabilidad de ella. Lo que está sucediendo en el rodeo con las personas que están allá es responsabilidad de ella. Lo que sucede en Tocorón, lo que sucede en Yare, lo que sucede en las cárceles regionales. Es decir, todo lo que sucede en materia de represión. Esta es mi entrevista 68 y creo que ha sido la más difícil de asimilar. Hoy hablamos con Tamara Sujú, quien en los últimos 25 años ha documentado los episodios más oscuros de la represión en Venezuela. Hablamos sobre las torturas que han sufrido cientos de presos políticos, las casas clandestinas utilizadas por el régimen, las desapariciones forzadas y los esfuerzos internacionales para llevar a los responsables ante la justicia. Hablamos de las figuras claves dentro del aparato represivo y los desafíos que enfrenta Venezuela para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación. Espero que les guste. Hola Tamara, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo te ha ido? Hola, muchísimo gusto en estar con ustedes y bueno, encantada de esta entrevista igualmente. Bueno, eres una voz muy reconocida en Venezuela. Te agradezco mucho el trabajo que has hecho y eres directora del Instituto Casla. Cuéntanos un poquito qué hacen ustedes. Bueno, el Instituto Kassler es un instituto checo que se dedica a todo lo que es temas democráticos, transiciones, procesos transicionales y en especial América Latina, ¿no? Aunque Okay. vemos también otras partes del mundo, es decir, estamos en otras partes del mundo y también en Europa, por supuesto. Pero tenemos dos observatorios, que es el Observatorio para el Fortalecimiento de la Democracia, Ujú. que dirige Luis Almagro, el exsecretario general de la OEA, Sí. y mi observatorio, que es el Observatorio de Derechos Humanos, que es el que ve también todo lo que tiene que ver con el tema no solo de democracia, sino de las debilidades, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, pero en general hacemos procesos de observación electoral, vemos temas de seguridad hemisférica, intervinimos en foros, tenemos de alguna manera influencia en el tema del Parlamento Europeo y parlamentos dentro de Europa. Somos como un think tank sobre lo que está pasando, somos consultados. Okay. Y tenemos una cosa cortica que se llama Juventud Casla, que es una red juvenil que estamos formando desde el año 2016 en democracia y derechos humanos. ¿Y esta red está dónde? Está en toda América Latina, son más de Okay. 170 jóvenes, ¿no? De Hispanoamérica. Okay. Hay muchas ONG dentro de Venezuela y entrando en Venezuela, digamos, hablando de Venezuela, que bueno, han identificado que hay más de 90 centros de detención donde se han aplicado o se aplican torturas, ¿no? A los presos políticos venezolanos. Los más reconocidos, el Helicoide, la Tumba, Dijesim, el de Boleíta, el Rodeo. Ustedes, o sea, desde el instituto llevan años documentando esto. Pero ¿a partir de cuándo crees tú que fue el uso sistemático y generalizado de la tortura? Mira, yo estoy documentando torturas desde hace 26 años, desde los Wow. primeros torturados de Chávez, que fueron a partir del año 2002, todo lo que sucedió con todos los hechos, en 2004, 2005, es decir, y los primeros torturados de Chávez eran militares, ¿no? Okay. Desde ese año estoy yo documentando torturas, así que he visto la evolución de la tortura en Venezuela. Mm. Y no son solamente centros oficiales, son centros clandestinos que siempre hubo. Los centros clandestinos que ahora los llaman casas de seguridad, pero que a mí me Sí. encanta decirles centros clandestinos porque son lo que son. Son sedes clandestinas de organismos de inteligencia que son casas o que han sido expropiadas o casas Okay. abandonadas que han agarrado para meter gente y torturar dentro de esas casas antes de llevarlo a las sedes oficiales. Nosotros, tú me preguntas cuántos hemos documentado. Mira, desde aquella época a esta época, no te puedo decir una cifra, ya, o sea, son muchos porque además evolucionan, ¿no? Claro. Y siempre sale una nueva. Dijiste que primero comenzaron con militares y después comenzaron con presos civiles. Correcto. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Fue por algún organismo que empezó? ¿Fue una cosa como generalizada? Esto venía de arriba, obviamente, ¿no? Sí, siempre. Es que siempre ha venido de arriba. La orden de o torturar a los militares la daba el propio Chávez. Mm. Vamos a recordar que Chávez necesitaba desarticular, desmantelar la Fuerza Armada. Él tenía Claro. que controlarla porque él venía de ahí, él era un golpista y él sabía que quien le podía dar un golpe era la Fuerza Armada. Mm. Entonces necesitaba controlarla y de alguna forma desmantelar y quitar todo lo que es controlar esa cadena de mando y por lo tanto aquel que de alguna manera se le rebelaba, aquel que opinaba distinto, aquel que no estaba de acuerdo, aquel que hacía cosas institucionales como las que tenía que hacer en contra de él, era apresado.
Entonces, sí, eso sucedió con los organismos de inteligencia. DIN en aquel entonces y DICIT Mm. en aquel entonces, ¿no? Al final el otro día hablaba con un amigo que, bueno, decía que Pedro Estrada y las antiguas dictaduras venezolanas se han quedado cortas con lo que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que, digamos, desde Gómez también habían, o sea, se evidenciaban que habían unas torturas. Y luego Pérez Jiménez también fue un gran torturador. ¿Por qué crees tú que eso siguió? Los cuerpos de seguridad, no hubo una limpieza de la tortura como método Yo, de control, no sé. es que yo creo que precisamente la tortura a lo largo de los siglos ha sido utilizado o para aterrar a la gente, para controlar a la gente y para hacer que la gente haga lo que o diga lo que Mm, ellos quieren, ¿no? Y en Venezuela los organismos de inteligencia en todas las décadas han de alguna manera utilizado la tortura para hacer esto, o para hacer inteligencia o para o conseguir confesión. Pero en el caso de estos 26 años ha sido no solamente para eso, sino para el control social de la población general. mm, Eso es lo que nosotros llamamos la persecución sistemática a través del terrorismo de Estado, de la aplicación del terrorismo de Estado, en todas sus divisiones, tanto en la sociedad civil como en el mundo militar, tanto en los sindicalistas como en los trabajadores, como en la juventud, como o sea, en todas partes, ¿no? La tortura ha evolucionado, que era lo que te comentaba al principio, yo creo que de forma sofisticada, de aplicar torturas masivas así, mm, como ellos llaman, esos, cuando por ejemplo agarraban a una gran cantidad de manifestantes, de jóvenes, y los torturaban aplicándole las mismas cosas, ¿no? Golpizas, mm. patadas, electricidad, desde las golpizas masivas y las torturas masivas a las que son muy sofisticadas, ¿no? Y eso lo hemos visto porque ellos necesitan mostrar que son peores, mostrar que son más malos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay personas que yo he entrevistado que dicen que ellos aguantaban los golpes, preferían aguantar los golpes que las torturas blancas o las psicológicas, ¿no? Ok. Porque los golpes pasaban, pero las que eran amenazas contra su familia, amenazas contra los suyos, amenazas de muerte, siempre perduraban. En este caso de la sofisticación de las torturas, hemos llegado al punto de usar, por ejemplo, el intubamiento para causar dolor y aterrorizar a quienes observaban cómo estaban intubando a una persona. Wow. Eso es una de las cosas que yo dije lo mismo que tú cuando entrevisté a la primera víctima. Es decir, intubarlos en el rodeo, en la zona de enfermería, con los médicos, supuestos médicos, porque esos son carniceros, no son médicos. Algún día hay que quitarles ese título a esos médicos, que vamos a saber quiénes son. Yo ya tengo dos nombres, pero vamos a saber quiénes son todos, ¿no? Y subir a una víctima, traerse a un grupo de presos políticos para que observen cómo le meten tubos por la nariz, el ano y el pene. Más Wow. ancho, son cánulas anchas, más anchas que lo normal, Mm, y lo deja y montándosele encima para poderlo entubar, porque por supuesto la víctima trata de defenderse y, ¿sabes? Lo mm. amarran, se le montan encima y aquellos gritos que tú te imaginarás que causa eso con tanto dolor y dejarlo así 3, 4 o 5 días. Y cada vez que querían hacerle daño, venían a moverle los tubos. Y esos Wow. desgarres los dejaba botando sangre por lo menos 15 días. Yo eso, en 26 años, no lo había visto. No lo había visto. ¿Y es ¿Y reciente? cómo es? ¿Ah? ¿Esto es reciente? ¿Esta Esto, sofisticación es sí, reciente? sí, el Rodeo Uno, desde que se creó el Rodeo Uno. Wow. El Rodeo Uno, como tú sabes, o como yo quiero que todos sepan, está en manos del SESMAS, y el Mm, SESMAS está dirigido por funcionarios del DGCIN, ok. guardias nacionales en su mayoría. Son oficiales, ¿no? Que ahora se encapuchan y se ponen SESMAS, pero son la mayoría oficiales. Y esa tortura, igual que otra de la que me hablaron hace poco, en el fuerte Guaycaipuro hay una celda que la llaman la celda de las luciérnagas,
que es una Ok. celda que tiene las luces prendidas las 24 horas del día, unas luces muy potentes, unos faros blancos muy potentes, tanto que hacen daño a las personas, ¿no? Ahora te queman, Y sí. las que queman, y las mantienen prendidas las 24 horas del día y cuelgan a los presos con las manos hacia atrás o adelante, casi que no tocan el piso, y Mm, los dejan días colgados como si fueran samuros wow. semidesnudos en un lugar como ese sin dejarlos dormir. Cuando pestañean para dormir les echan agua helada. Mm. Esa tampoco la había visto. Y así, o sea, tú vas conversando. Conocí otra en ese mismo fuerte Guaycaipuro de presos que han sido enterrados como si fueran muertos hasta aquí. Y los entierran a lo que en ese lugar, allá en Charallave, con aquel calor de 40 y 42 grados que hay allá, los sacan, abren unos huecos, los entierran y los dejan todo el día enterrados bajo tierra. Eso parecen torturas medievales. Cuando uno va a los Esas museos a parecen veces... torturas medievales, Sí. es correcto, ¿no? Y esta, la del entubamiento y la de drogarlos Mm. para mantenerlos drogados todo el día. Son, y Esa de enterrarla creo que era alguna técnica africana, los conquistadores europeos en África, que además entonces embadurnaban a las personas, te enterraban y te embadurnaban como de melaza o algo así para que vinieran los bichos y se te montaran encima. Pero es que es increíble, yo nunca había escuchado esto tan fuerte. sí, este, eh, ¿Y cómo es el proceso? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo es el proceso? ¿Llega alguien, o sea, ustedes van como pescando a las personas que van saliendo y les dicen, mira, quiero documentar esto, vamos a documentarlo por tu bien, por el futuro? ¿Cómo es ese proceso de conexión entre ustedes y las personas que cuentan sus vivencias? mira, la mayoría de las víctimas han sido defendidas de alguna manera por nosotros, hemos documentado Okay, sus casos, hemos dado visibilidad y a la salida de esas personas hemos logrado sus testimonios en vivo, porque no es lo mismo que las familiares te cuenten a que las víctimas te lo cuenten, ¿no? Gracias a Dios, bueno, el instituto de alguna manera es reconocido por su seriedad, por nuestro trabajo, por nuestra constancia, y las víctimas confían en nosotros, ¿no? Nos tienen claro. confianza. Entonces, hemos logrado, pues, documentar, es lo que te digo, cada día descubrimos algo nuevo, o sea, cada día descubrimos que ellos se han reinventado en la tortura, pero justamente es para que la víctima, para que los detenidos sepan que ellos son capaces de causar tal dolor y que después no le consigan huellas. Eso, no, es increíble, de verdad que... Otro tema que nombraste hace unos minutos, el tema de las familias, que no solamente torturan a las personas, sino que llevan a las familias o se llevan a algún miembro de la familia. Eso también no ha sido muy visto en otros regímenes de la región o del mundo, ¿no? Eso sigue pasando, inclusive. Creo que había unas niñas hace poco presas porque estaban relacionadas con un militar que se logró huir de Venezuela. Eso Samantha, también, correcto. Samantha Hernández Castillo, a ella la liberaron cuando ella la acusan del caso de la Plaza Venezuela, de Mm, los explosivos de la Plaza Venezuela. Cuando eso sucedió, Samantha tenía 15 años, 15, qué y la desgracia. hermana tenía 18. Y el tío, a ellos ahí se llevaron porque no conseguían al primer teniente Hernández Castillo, que está en el exilio. Y Mm, fueron a buscar a su familia. Se la llevaron a ella, se llevaron a la hermana, que tiene 19, y al tío, que no sé qué edad tiene ahorita, pero también se lo llevaron, que es Castillo, ¿no? Henry mm, Castillo. Soltaron a Samantha, pero o sea, ella no fue amnistiada. Ella tiene un proceso judicial abierto. Es decir, ella fue escarcelada, pero está enjuiciada, igual que su familia que sigue detenida. Y sí, como tú dices, el patrón de llevarse a las familias cuando van y no consiguen a las personas perseguidas, pero también estando presas, porque también se han llevado a familias de personas que están presas, ¿no? Y wow. es una expansión de la judicialización hacia las familias. Y es muy importante recalcarlo, porque Mm, ellos se la pasan diciendo que con sus familias no se metan, sí, ¿no?
Son Pero muy, mira lo que hacen con la son muy familia de los sensibles. demás, ¿no? Son muy Ellos sensibles. son muy sensibles en ese sentido, ¿no? Pero mira Mm, lo que está pasando con la familia de los demás. Es importante decirlo porque no hay que olvidar lo que ha sucedido en Venezuela. Y el tema de la familia es gravísimo porque además tienes el maltrato en las cárceles, la desesperación de no saber dónde están, las desapariciones forzadas. Uno de los horrores que ha sucedido después el 28 de julio del 2024, después de las elecciones, las sí. detenciones postelectorales, fue la desaparición forzada de 2.000 personas. Sí, no, no, eso es 2.000 atroz. personas que nadie sabía dónde estaban, que estaban detenidas y fue meses después que supieron que aparecieron en esas cárceles del horror, ¿no? Entonces, el tema de la desaparición forzada hoy día, incluso con presos que siguen desaparecidos, el tema de Keronava, de Mm, Víctor Keronava, claro, que estuvo emblemático. desaparecido y sabiendo que estaba muerto, seguían mintiendo y seguían mintiendo. Nos queda el caso de Hugo Marino, que es Sí, un caso que también. lleva el Instituto Casla desde el principio, desde que la familia nos contactó, desde que lo desaparecieron. Al día de hoy no ha aparecido, ¿no? Y Wow. nosotros sabemos que ellos saben dónde está y qué pasó. Yo sé que Diosdado sabe qué pasó con él. Y cada vez que cada vez que digo algo de Hugo, se lo pongo. ¿Dónde está Hugo Marino, Diosdado Cabello? Mm, El caso de la desaparición forzada es a veces peor que saber que está detenido. Porque cuando está detenido, tú sabes dónde está. claro. Cuando está desaparecido, tú no sabes si está muerto, si lo están Sí. torturando, en qué condiciones está. Volviendo a las casas de seguridad, donde creo que se han cometido muchas torturas, ustedes las tienen, dijiste que eran como 90 o algo así, o existen más o menos que son, eso está geolocalizado, eso se sabe perfectamente dónde están, más o menos, o no. Bueno, hay algunas que están localizadas y con mapa, ¿no? Ok. Nosotros hemos puesto varias, en nuestros informes anuales hemos localizado varias con el mapa y dónde están Mm, localizadas. El caso de la mariposa, por ejemplo, la finca del Aldejecín de la Mariposa, donde torturaron a Costarévalo sí, y su causa, la casa de Santa Mónica, donde han torturado a varios de los presos políticos que han salido en estos últimos meses, ¿no? sí. Donde torturaron a personas con perros en ese lugar. La casa que está cerca de Cafetal, en Cafetal, cerca de la Carlota, hay Mm, una del Dejecín, y la mayoría son Dejecín y Sebin, por supuesto, ¿no? claro. Hay varias, San Bernardino, subiendo hacia la Trinidad, por el Cafetal, Santa Mónica, es lo que te decía, son casas que los vecinos ni se enterarán de que sí sabrán a lo mejor que es una casa porque llegan patrullas, llegan Claro, carros de movimiento, ellos, ¿no? Claro, pero yo me imagino que en ese lugar deben tener cuartos antisonido, claro. cubiertos de sonido, ¿no? Para que no se escuchen esos gritos. Pero sí, nosotros hemos documentado varios, no te puedo decir que sean 90, 90 fue 90 centros de Claro, ese clandestinos, reclusión, sí, fue el número la cifra que dio la ONU, sí. ¿no? Pero nosotros lo que hemos documentado los hemos identificado con mapa y todo, incluso los nuevos, los más nuevos. Por ahí, bueno, hablaste de la ONU, y bueno, y la ONU identificó a Alexander Granco como el responsable del funcionamiento de estas casas clandestinas. ¿Tú crees que él sí es la cabeza de esta maquinaria represiva? Mira, te quiero comentar una cosa. Yo le he hecho seguimiento a Gran Cuarteaga desde el 2018. Mm, Cada movimiento que él ha hecho, yo se lo he publicado. Creo que soy la primera persona que incluso sacó su foto, ok. porque me la entregó una persona del DGCIN disidente, ¿no? Que fue el que publicó Mm. cómo era Boleíta abajo, subterráneo. No sé si recuerdas esos videos, ¿no? Claro, que eran como todos blancos, ¿no? Eso es lo que eran todos, que eran como bueno, era todo todo blanco. Que yo presenté Sí, esos videos en la OEA. lo Ok. recuerdo. Este señor, Gran Cuartiaga, antes mayor, ahora, después de coronel y ahora coronel, es una de las personas más crueles, inhumanas que tiene la estructura criminal. Además, un consentido. Es Sí, un consentido tanto de Maduro, de reo Maduro, como de la estructura criminal actual. Y no solamente sirve en estos centros clandestinos, porque él dirige todo lo que son del DGCIN, todos, hasta el SESMAS, porque el sistema SESMA fue creado por él
por Gran Cuartiaga, diseñado por él. Y además en compichamiento con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Y esos funcionarios que están allá en el rodeo son de él. De él. El Raiden, el Panther y todos esos que se llaman por alias son de él, ¿no? Entonces, sí, Gran Cuartiaga es el artífice de la mayoría no solamente de los centros clandestinos, sino de regentar el sistema SESMAS, aparte de todo lo que ha pasado con el DAE y con el DGCIN y sus sedes, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Él es un potentado, un empresario potentado, no sé si lo sabes, ¿no? Claro, dueño de un equipo de fútbol y, o sea, ahora se está como limpiando o tratando de limpiar en la sociedad, digamos. Totalmente. No, si tú te metes en su Instagram, ya se quitó, que en su lectura se quitó de GESIN. Okay. Ahora dice que es un funcionario de seguridad, algo así, pero ya no dice de GESIN, ¿no? Claro, sigue sacando cosas del de GESIN porque tiene la marca que de Espartano es el sello del DGCIN, con el que vende todos sus productos, ¿no? Sí. Pero la mutación es muy interesante porque él cree que puede limpiarse. Él cree que los crímenes que él ha cometido, los asesinatos que él ha cometido, se van a olvidar y eso no va a ser así. Y además de él, esa estructura o digamos, organigrama existe. Ustedes tienen identificado, además de él, totalmente. Acabas de nombrar ahora el Panther, no sé quién. Además de él, existe ese organigrama hacia abajo o hacia arriba, porque quizás hay otros altos funcionarios que te voy a preguntar ahorita también, que también pueden destacar en estas torturas, ¿no? Ese organigrama ustedes lo tienen bien definido. Lo tenemos bien definido. Lo tenemos bien definido en el antes de que se llevaran a Maduro y en el después de que se llevaran a Maduro. Okay. Porque es que la que cambia es la jefa, ¿no? O sea, algo interesante. Delcy Rodríguez, de alguna manera, ha tratado de separarse de ser la cabeza del DGCIN. Pero no nos olvidemos que ser la cabeza del DGCIN, la presidencia, es la más alta responsable del DGCIN. Y eso está no solamente en el manual de operaciones especiales del DGCIN, sino en el reglamento. Por lo tanto, Delcy Rodríguez sigue siendo la jefa del DGCIN. Pero ha sido muy interesante esa mutación, ¿no? De mandar al coronel barbudo a quitarle la barba, a cortarse el pelo y a vestirse de civil para aparentar una imagen más suave cuando todo el mundo sabe que es un asesino. Viste, en estos días salió, bueno, Tarek El Aissami dijo que y de hecho señala directamente a Tarek William Saab, al ex fiscal, como perpetrador de las torturas. Hay algunas otras denuncias de esto. Creo que también Samar también salió diciendo algo así como que Tarek William Saab, o sea, al final hay una red allá abajo que se están empezando a denunciar. ¿Cuál es tu percepción de Tarek William Saab? Mira, en nuestros informes de 2022, 23, 19, 20, siempre denunciamos cómo la fiscalía de Tarek William Saab estaba dentro del DGCIN. Tarek William Saab tenía una oficina en el DGCIN fija, que dirigía personalmente Farik Mora. Wow. Nuestro famoso Farik Mora tenía una oficina junto con Dinora Bustamante, no sé si la recuerdas, la otra fiscal, creo que se llama así, ¿no? Sí, me acuerdo el de apellido Dinora, Bustamante. Sí. Algo así, el apellido, ¿no? Si no me equivoco. Ellos estaban con una oficina fija dentro del DGCIN y veían, escuchaban y sabían a quienes estaban torturando. Wow. Porque ellos necesitaban que acusaran, que dijeran lo que ellos querían y que les sacaran confesiones a todas las víctimas. Siempre ha habido una oficina de la Fiscalía en el DGCIN. Está documentado en mis informes e incluso las víctimas los veían. Hay una víctima que dice que Farik Mora lo torturó personalmente. Dios mío. Y además de eso, una vez cuando se necesitaba, una vez en épocas muy álgidas, como por ejemplo el 2017, el 2018, en las manifestaciones grandes, había una reunión en la oficina del DGCIN de el fiscal, el defensor, el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, toda la cúpula mayor iba a esa reunión
dentro del DGCIN para ver cuál era el plan para parar las manifestaciones, para perseguir a las personas, para ver quiénes eran los que estaban dirigiendo las protestas, ¿no? Y debajo estaban a los que estaban torturando. Y en ese lugar, todavía, yo no sé si hoy día existe esa oficina todavía, pero estaba el fiscal más acusado después de Tarek William Saab, que es el super fiscal preferido, Farid Mora. Ahora, Sí, Farid ellos Mora está saben preso, todo. ¿no? Creo que está preso también, ¿no? Desde el año pasado o algo así. No sé si está preso, no lo sé, o sea, Yo tenía no he entendido sabido nada que... de él, ¿no? Pero Yo tenía entendido que, o sea, ahora lo deben de estar torturando a él. yo no, Ahora, mira, yo te voy a comentar una cosa. No sé si lo estarán torturando a él, ¿no? Porque él sabe muchas cosas, ¿no? mm, Sabe muchísimo, sobre todo el tema de los crímenes de lesa humanidad, que es una de las cosas que le preocupa a esta estructura criminal, ¿no? Los mm, crímenes de lesa humanidad, que no reconocen. El fiscal actual, no nos olvidemos que es el agente del Estado ante la Corte Penal Internacional. El fiscal actual es el agente del Estado. El que iba allá a la Corte Penal Internacional a decir que en Venezuela no se cometían crímenes de lesa humanidad, que eran excesos. Ese es el fiscal que tenemos hoy día allá en Venezuela. Dios. Y por supuesto, Tarek William Saab esté donde esté, porque hay quienes dicen que está preso, hay quienes dicen que está muy bajo perfil, hay quienes, Mm, bueno, esté donde esté, él sabe que él era la cabeza de la persecución, de las detenciones, de las desapariciones y de la tortura, porque él sabía día a día lo que pasaba en el DGCIN con las peores torturas y violaciones hacia los ciudadanos. ¿Qué ha cambiado después del 3 de enero? Lo dijiste un poquito hace unos minutos también, pero quiero hablar de eso. Llegó Delcy Rodríguez. Y bueno, y ella de hecho, una de las cosas que dijo es que iba a cerrar el helicoide, pero bueno, no hemos visto que han cerrado ningún helicoide. Siguen habiendo los mismos patrones de tortura. ¿Qué ha cambiado después del 3 de enero? Mira, han escarcelado a unos cuantos presos políticos. Mm, Faltan más, faltan 600. Han liberado 400 y pico, faltan 600. Y cuidado si faltan más, porque cada día sabemos de un detenido que desconocíamos que existía, ¿no? mm, No han sido liberados, han sido escarcelados, por lo tanto tienen la espada aquí, ¿verdad? Como decía Diosdado en su programa, que si se portan mal, los van a volver a meter presos. Eso mm, no son libertades, son escarcelamientos, ¿no? claro. Los paramilitares y los colectivos siguen como si nada, no los han apresado, no los han desmantelado, siguen persiguiendo incluso a los familiares de los presos políticos. Van a donde están y se meten con los familiares de los presos políticos. Yo no he visto que Mm, los han desarmado, por ejemplo, ¿no? Han anunciado un sistema de reforma judicial. Dios nos ampare. No sabemos qué es lo que van a hacer. Lo primero que tienen que hacer es desmantelar las leyes represivas y persecutorias contra los venezolanos. Y no lo han hecho. Porque si tuvieran la iniciativa y la intención de hacerlo, ya hubieran anulado esas leyes represivas, ¿no? Ya mm. hubieran liberado a todos los presos políticos. Hemos empezado a ver que salió la causa de Baduelo paracaidista y el general Lozada, que nunca debieron estar presos, y 9 años después los liberaron. 9 años después, Oye, ¿no? interesante. ¿Viste cómo se le despidieron los tipos en la puerta al general ese? Él salió todo como todo golpeadito, pobrecito. Pero yo no sé si tú notaste y me impresionó mucho los tipos como, o sea, los otros militares como le dieron como mucha pleitesía, como casi pidiéndole perdón que el tipo estaba adentro. No sé si lo notaste. Yo creo que eso es respeto. Mm, Yo creo que una persona como el general Lozada, que estuvo tanto tiempo detenido y tanto tiempo en el hospital militar, muy grave, porque él está muy grave, sí. no sé si lo sabes, Sí, bueno, se ve. eh, él se ganó el respeto de ellos, porque esas son las personas que los trasladaban del hospital siempre, ¿no? Lo llevaban y lo traían. Entonces yo creo que él se ha Mm, ganado el respeto de ellos. Te quería comentar, tú me preguntaste qué ha cambiado. Primero se llevaron a Maduro. mm, Sin eso que pasó el 3 de enero, no estuviéramos viviendo hoy día lo que estamos viviendo con la esperanza de que esto va a cambiar, porque no nos olvidemos que esta estructura criminal está siendo así. Sí, señor. Sí, señor. sí. Sí, señor. Y sabemos que allá dentro de Venezuela están siendo vigilados, porque allá está la CIA, está el FBI, Sí. o sea, allá están metidos viendo lo que está sucediendo, ¿no? Y que no va al ritmo que todos queremos, porque es Mm, que es una estructura criminal de 26 años, sí. ¿no?
y que la necesitan para desmantelarla. Es la propia estructura la que se está desmantelando, ¿no? Entonces, claro, han puesto en puestos como el ministro de la Defensa a un criminal, pero ese criminal tiene que hacer lo que le dicen, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que sí han cambiado las cosas y yo pienso que más pronto, o sea, más pronto de lo que pensamos, vamos a ver cambios reales, ¿no? Eso es importante. Están regresando personas que nunca pensamos que podían regresar. Hoy regresó Rocío San Miguel, nos acabamos de enterar. Oye, no sabía, no me he dado cuenta. Sí, acaban de dar la noticia de que llegó anoche a Venezuela. Ok, Me encanta que ella haya podido regresar porque allá está su familia, allá está su hija. claro. Y creo que era importante para ella volver. Y han regresado algunos líderes políticos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que los venezolanos tenemos que tener fuerza, como decía ayer el general, no se me olviden esas palabras. Si él sale con esa fuerza, nosotros Eso, también tenemos que tú sabes que seguir. eso me ha impresionado muchísimo, las personas que han estado presas, que hemos entrevistado, y la fuerza con que salen. Es increíble. O sea, la gente sale como con más ímpetu, con más ganas de seguir luchando, con más... yo creo que eso también, bueno, es un fenómeno extrañísimo. Yo nunca lo había escuchado, no lo sé, no he estudiado otros eventos históricos con torturas, pero me ha impresionado. Gente torturada dice, no, ahora salgo con más fuerza. Eso es Te increíble. puedo dar fe de eso. A Mm, todas las víctimas con las que trabajamos, y estamos trabajando cosas importantísimas, todas me han dicho, doctora, ¿qué más puedo hacer? Doctora, estoy dispuesta mm, a ir. Doctora, ¿dónde hay que ir? Doctora, ¿dónde hay que denunciar? Doctora, ¿cuándo vamos a ir al tribunal? O sea, no hay miedo. Eso es lo importante, que no hay miedo, que ellos necesitan, primero, documentar sus casos. Segundo, que haya justicia en su mm. caso, que no se olvide lo que vivieron. Esto es muy importante. No podemos olvidar que Venezuela, para que haya paz, tiene que haber justicia y reparación a las víctimas. No olvidarlos, porque son miles, no son Sí. pocos, son miles. Y ellos, lo que a mí me reconforta es que están dispuestos a llegar hasta el final, hasta el final. Ellos saben que no todo es al ritmo de ellos, no todo Claro. va a pasar ya, pero ellos saben que el trabajo que ellos quieren, como te comento, hay víctimas que me han dicho, queremos trabajar con usted. Díganos Wow. en qué podemos trabajar con usted, o sea, ¿qué hacemos con usted, no? Y cuando les digo, ¿ustedes están dispuestos a sentarse frente a Maduro en un tribunal? Sí, Wow. encantados. Eso es lo que yo estaba esperando desde que me metieron preso. Eso es Es- valentía. Ahí Eso sí. es algo. ¿Ah? No, estoy de acuerdo completamente, pero ahora que dices eso, ¿cómo es el proceso? Yo me imagino que tú tienes una metodología. Llega una persona torturada o una víctima y tienes, bueno, le haces un informe, etcétera, y llegas a los organismos competentes internacionales, la ONU, lo que sea. Ahora, ahora apareció un nuevo actor que es el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ustedes ahora le están denunciando directamente o a la embajada americana en Venezuela o algo así, todo este proceso. Ustedes les están mostrando esto a ellos. O sea, porque digamos, llegó la policía. Entonces, bueno, déjame ahora mostrarle al policía qué es lo que está pasando. ¿O no? Mira, no especialmente. Es decir, nosotros lo que hicimos, incluso lo dijimos, fue enviar unas listas que hicimos Mm, de la cantidad de presos políticos que había en Venezuela, que nos esmeramos con muchísima ayuda de algunas ONGs y de familiares que se abocaron, porque nosotros lo que queríamos era que hubiera una lista pública. Es decir, claro. publiquen las listas para saber si ellos están diciendo la verdad, quiénes están liberando. No, como no, aquí están las listas, ¿no? Y hicimos un esfuerzo porque no es nuestro trabajo hacer listas de presos políticos. Y bueno, le Mm, han servido a mucha gente. Yo creo que han ayudado mucho a que se aclararan un poco quiénes, cuántos, ¿no? Eran los presos. Pero nuestra labor en este momento es jurídica con organismos internacionales de de penales, derechos ¿no? humanos, ok. De penales. Estamos trabajando no solamente con la Corte, yo sé que mucha gente no cree en la Corte, yo sí creo en la Corte, yo sé que la Corte está trabajando y yo sé que la Mm, Corte está muy, muy al tanto de todo lo que está pasando en Venezuela y que lo mejor que nos puede pasar el día que haya Estado de Derecho es abrirle la puerta a la Corte, porque es la claro. Corte la que va a juzgar a los altos responsables. Y yo deseo que los altos responsables sean juzgados en un tribunal internacional y no en Venezuela. Así como están jugando a Maduro allá en una corte federal en Estados Unidos, allá está Mm, más seguro, ¿no? Y allá sí va a recibir justicia.
O sea, allá sí va a haber justicia. Entonces, estamos trabajando en una denuncia también que vamos a hacer en Estados Unidos, civil, una denuncia civil que nos van a acompañar las víctimas a las que hemos representado, denunciando a Maduro justamente, ¿verdad? Y Claro que para que ellos tengan... eso te iba a decir, de repente ustedes no deberían de hablar con la fiscalía que está acusando a Maduro, aunque bueno, yo creo que él es narcoterrorista o algo así, pero yo no sé si más bien decirle, bueno, mira, mete esta carpetica también ahí en la... En hablar con la fiscalía. No, no sé, eso se hace o no se hace. Eso puede venir en un futuro, ¿no? O sea, Mm, yo estoy abierta a todo lo que sea denunciar jurídicamente a esta estructura criminal, claro. denunciarla. Es más, en un futuro yo desearía que en Venezuela, cuando realmente recuperemos el sistema de justicia, haya un tribunal especial que juzgue a los cargos medios y bajos. Porque es que mucho bandido, mucho de estas personas que torturan encapuchados, que en algún momento las víctimas van a reconocer, porque es que sabes qué es lo que más me asombra, que hay víctimas que saben quiénes son, que hay Mm, víctimas que me han dicho, usted póngame frente a ellos, a esos que estuvieron en custodios, y nosotros lo vamos a reconocer por la voz y por los ojos. No nos vamos a olvidar nunca del tono de claro, voz, ni del claro. acento. O sea, yo creo que nosotros tenemos que sanar el Total, alma, claro. sanar para poder salir adelante en Venezuela. Hay muchísimo dolor, pero también hay mucha gente valiente que quiere justicia y no es venganza. Yo no quiero que a mí me vengan a decir que nos queremos vengar. No. Es que en Venezuela, esto que ha sucedido con estas personas que han perdido a sus hijos, que han salido torturados con terribles secuelas. No nos olvidemos de las secuelas físicas y psicológicas. Hay muchos jóvenes que están en este momento o bajo tratamiento psiquiátrico o Mm. madres desesperadas buscando quien las ayude, porque salen, ¿sabe? O sea, trastornados. Y es una cosa en la que tenemos que trabajar, en ayudar a las víctimas. Yo creo que sanar nos va a hacer mucho bien para después poder seguir, decir, sigamos adelante. Y eso es importante. ¿Qué responsabilidad, ya lo dijiste, pero bueno, me quiero insistir. ¿Qué responsabilidad tiene Delcy en todo este sistema represivo y torturador? Totalmente, absoluto. Tiene Mm, todavía 600 presos políticos. mm, Y no solamente tiene 600 presos políticos, tiene 480, 500 liberados que siguen siendo sometidos a la justicia. Y tiene lo que está sucediendo en Huaycaipuro, es responsabilidad de ella. Lo que está sucediendo en el Rodeo con las personas que están allá es responsabilidad de ella. Lo que sucede en Tocorón, lo que sucede en Yare, lo que sucede en las cárceles regionales, como la última cárcel que pasó ahora, ¿no? Lo que sucedió la semana pasada. Es decir, todo lo que sucede en materia de represión, la persecución contra líderes, porque ha habido presos estos sí. días, que después lo liberan a las Yo creo 48 que o a las llaman. 24 Yo horas. creo que llaman ¿Ah? de la embajada. Mira, pana, ¿qué estás haciendo? Suelta a esa gente. Suéltame este Sí, y suéltame el otro, pero es que las estructuras represivas no pueden dejar de ser represivos porque eso es su origen. lo hablaba Ellos el lo otro día. formaron para eso y Sí. les pagan para eso, porque a mí me han dicho que cada uno de los bichitos que está en el rodeo uno gana $1,000. Wow. Le pagan $1,000. Es más, un sueldo por encima tres veces por encima del promedio de lo que pueden ganar los demás. Incluso le pueden pagar más para que repriman, ¿no? Entonces, Claro. el origen de los organismos de inteligencia, después de 26 años de aprendizaje, de entrenamiento, de permisividad de la impunidad, no Claro. pueden dejar de hacer lo que hacen. Estas últimas aprehensiones que ha habido, la está liderando Elsie Rodríguez, perdóneme, porque ella es la presidente interina, Sí. ella es la jefa de los sistemas de inteligencia, del sistema de todo lo que está esta estructura criminal, ella es la jefa. Ahora, ¿tú crees que ella lo hace por mantener la calma dentro del país? O sea, porque yo me imagino que los americanos no deben estar de acuerdo con eso. Pero ella yo también me imagino que debe tener que tratar de mandar un mensaje a sus bases diciendo, mira, yo sigo en control de este desastre, ¿no? ¿O no?
Totalmente, yo creo que totalmente. Es que a mí que no me digan que ella ahora es Santa Teresita Sí, del Niño por Jesús. favor, O exacto. sea, a mí no me engaña ni ella, ni el hermano, ni Diosdado, ni Diosdado vestido de civil con del color de 20, ¿no? Con cachucha Increíble. azul ahora, ¿no? Eh, eh, Y ni de todos los funcionarios, es decir, siguen siendo criminales. mm, Ellos son todos altos responsables de crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto, tiene que aparentar también que manda y que claro, no ha claro. soltado la represión y que si ve que hay de alguna manera algún tipo de liderazgo, alguna personas que están ahora recorriendo el país, que están de alguna manera movilizando, Sí. entonces vamos a amedrentarlos un poquito para que vean que no es tan fácil, ¿no? Es Mm, decir, claro, ellos tienen que aparentar porque ellas tienen sus bases y en sus bases están los mismos criminales, los mismos paramilitares, los mismos claro, colectivos que están diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? claro. Entonces, de alguna manera ella está en ese doble juego, pero bajo la tutela de Estados Unidos. Sí, por eso digo, yo creo que ustedes tienen que empezar a denunciarle a los Estados Unidos. O sea, buscar un canal formal y decirle, mire, señores, esto es lo que está pasando. Porque quizás, a veces no te creas, a Yo te veces... puedo comentar una cosa, mm, y te lo puedo decir. Yo tengo muchos contactos dentro de mi distribución de noticias. mm, Yo tengo un WhatsApp y por ese WhatsApp tengo muchos contactos, ¿no? ujú, Y cada vez que distribuyo una noticia se enteran en Europa, en América, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Sur, o sea, todo el mundo lo ve. Y creo que es una buena manera de tenerlos al día, ¿no? De lo que está pasando en el día a día. O sea, para mí es más rápido mandar una noticia distribuida en todos los grupos y que todo el mundo lo lea. Entonces, además, yo creo que hay mucha gente pendiente de lo que sucede. Es decir, Estados Unidos tiene mecanismos de inteligencia que están muy metidos en Venezuela, enterándose de todo lo que está pasando, ¿no? Y mm. dentro de Venezuela, creo que hay organizaciones que también están haciendo esa tarea, ¿no? Hoy vi que la abogada Teresli Malavé llevó una lista de presos políticos a la fiscalía. Mm, Debe ser una lista de presos políticos actualizada. Yo creo que hay muchas formas de que ellos están enterados de todo, créeme. Ellos sí. saben, no se les pasa nada, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes entre ONG están comunicados? O sea, tú hablas con Foro Penal, ustedes No, yo trabajo interactúan. con organizaciones, con pocas organizaciones, pero con las que trabajamos y nos llevamos bien en nuestra forma de elaborar, ¿no? Justicia, Encuentro y Perdón, por Por ejemplo, ejemplo. trabajo muy bien con ellos, trabajo con Claro. algunos abogados de la organización de Teresli, con los que nos apoyamos, algunas, ¿no? Con algunas, Claro, porque es que porque de repente hay información que tienes tú que no tienen ellos y viceversa. De repente vamos a llegar a algún día en que todo el mundo se tiene que unir y decir, mira, esta es la lista que yo tengo, esta es la lista que yo tengo, estas son las torturas, es estas que son eso, las... No eso, sé. mira, cuando pasó lo del 3 de enero, Mm, y empezaron a supuestamente liberar presos, que yo no sé si tú te acuerdas que empezaron, después dieron una cifra astronómica y decíamos, bueno, ¿qué es esto? ¿De sí. dónde salió, no? Pero es que estaban liberando Yo, presos de ellos también, ¿te acuerdas? Eran de como ellos, como presos por internos supuesto, entre sus bandas internas, ellos aprovecharon y soltaron exacto, a... exacto. Cuando empezaron a hacer eso, yo propuse en los chats de familiares de presos políticos, yo estoy mm, en dos que son muy grandes, ok. que por qué no publicaban las listas. Publiquen las listas, ustedes que tienen listas, para que se sepa que están mintiendo, que no están liberando presos políticos, están liberando los presos de ellos, como dices tú, ¿no? Claro. Presos que tenían que se han portado mal, que han castigado, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo veía que no pasaba, o sea, y sacaban otras cifras y de repente llegaron a 200, a 300, 400 y uno decía, bueno, pero ¿cuáles son? Y unos 500, o sea, iban Mm, subiendo, ¿no? Entonces lo que hicimos en 15 días fue recoger información que te comento que nos ayudó muchísimo. La coalición, esa era la Coalición de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón, mm, me ayudaron. Los familiares de todos esos chats se pusieron a ayudarnos a conseguir todos esos nombres por casos, ¿no? Y publicamos esa primera lista, ¿no? Y yo creo que esa primera lista marcó pauta, porque yo lo que quería era decir, aquí están, úsenlas. Es claro, decir, estos son los presos políticos, estos, no los que ellos están diciendo y no los que ellos están claro. soltando, ¿no? Y creo que fue importante, creo que fue interesante manejar esas listas y que mucha gente en Venezuela las ha usado, porque me lo han dicho.
Oye, esto se está extendiendo más de la cuenta, pero bueno, ya me queda una última, pero es que bueno, está muy buena la conversación y nuevamente te felicito por el trabajo que están haciendo. ¿Tú crees que habrá justicia para las víctimas? Sí, sí va a haber justicia. Yo trabajo y sé que hay mucha gente trabajando para que eso suceda. Yo Mm. creo que va a haber distintos tipos de justicia, la internacional y la nacional. No estoy de acuerdo con que cierren el rodeo. No estoy de acuerdo con que cierren el Guaycaipuro. Los venezolanos no podemos olvidar que ese horror existía. ¿Has, Yo has estoy de esta- acuerdo con que has estado en Berlín? sí, estaba en Berlín, Me estaba enteré. en los campos de concentración, mm, es estaba interesante. en Praga, en Chequia, Mm. en el campo de concentración, he estado en Polonia, en los campos de concentración. Y yo creo que nosotros necesitamos que el Helicoide sea un museo histórico Como es, de lo que exacto, o sea, sucedió, como es en muchos de ¿no? esos sitios que has dicho, los mantuvieron. Dijeron, mira, esto tenemos que, esta barbarie tenemos que dejarla aquí sentada para que la gente se acuerde. Para que la gente se acuerde de lo que pasó, porque no Mm. podemos olvidar esto que sucedió. Por eso es que una de mis primeras peticiones al gobierno norteamericano era que preservaran los centros de tortura, que no Mm. permitieran que los pintaran y los remodelaran y borraran todo lo que ha sucedido ahí, ¿no? Mm. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con preservarlos, no estoy de acuerdo con cerrarlos. Sí, yo tuve sentimientos encontrados. Al principio apenas dijeron, no, yo dije, no vale, tumben eso y abren. Y después como que pensé, dije, no, o algún amigo me dijo, no, no, al revés, eso hay que dejarlo ahí. Eso hay que mostrarle a la humanidad que estas atrocidades ocurrieron en Venezuela. Y sí, Exacto. estoy de acuerdo. Creo que cambié de parecer y creo que eso hay que hacerlo. Oye, Tamara, de verdad que nuevamente te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si tienes algo más que decir, creo que estás optimista, ¿no? Sientes de cierta forma algo optimismo hoy en día. Mira, yo soy optimista porque esta es nuestra pista. Esto Mm. que estamos viviendo no lo teníamos antes. Si no hubiera pasado lo que sucedió, hoy en día estuviéramos contando los presos por decenas o centenas, porque ellos se sentían muy empoderados. Ellos sentían que nadie los iba a sacar. O sea, ellos se sentían los dioses, ¿no? Sí. Y que no iba a pasar nada. Y creo que esto, primero, ha debilitado la estructura totalmente. Segundo, ellos saben que en 28 minutos se los pueden llevar en un helicóptero. Sí. Por lo tanto, tienen que ver todos los días en ese espejo que ellos pueden ser los próximos, ¿no? Y Mm. tercero, porque se abrió una puerta para Venezuela, para el rescate de nuestra democracia y de nuestro país. Y esa es una puerta que yo tengo que hablar y mencionar a María Corina Machado. María Mm. Corina Machado se ha ganado el corazón de los venezolanos, le cambió el chip a los venezolanos que ya no quieren volver atrás y que quieren seguir adelante con ella. Y yo creo que nosotros estamos viviendo, si Dios quiere, eh, esta transición hacia la Venezuela, oye, que queremos, la Venezuela que queremos rescatar de esta mafia criminal, ¿no? Mm. Entonces sí, sí soy optimista. Si no nos hubiera pasado lo que está pasando, no hubiéramos tenido esta esperanza. Y creo que es importante transmitírselo a los venezolanos, porque es que una cosa es estar afuera y otra cosa es estar allá Sí. y no tener luz, porque no tienen luz, no tener agua. Yo tengo amigos que me reportan, familia que no tiene luz, o sea, es que hoy no pude cargar el teléfono porque Sí. no se nos fue la luz toda la noche. O sea, sigue eso que está sucediendo de los servicios públicos sigue siendo un caos, ¿no? Eso más, por supuesto, la inflación. Entonces, el venezolano se siente agobiado, Sí. pero yo siento que aún así sigue teniendo esperanza y sigue captando de afuera todo lo que le llega, porque es que es una de las cosas que la patilla hace, ¿no? Es informar, Sí. porque los venezolanos no tienen, muchas veces, por lo que te digo, se le va la luz, no tienen cómo informarse, no tienen redes, no pueden leer los tweets todavía, hay gente que no puede leer los Sí. X. Entonces, yo creo que la información en este momento es básica para mantener a los venezolanos esperanzados e informados. Bueno, gracias otra vez. Estamos a tu orden. Te agradezco muchísimo tu tiempo y me impresionó mucho lo que nos contaste y nada, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. No, gracias a ti.
Un abrazo y saludos. Un abrazo.